¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hemos analizado la cuenta pública del presidente Kast desde el punto de vista político, con el sociólogo Herrera, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la educación superior, con el rector de la Universidad Central, Santiago González, y lo haremos hoy día sobre las personas mayores, con Paloma del Villar, quien es directora del Observatorio de la Niñez de la Fundación Colunga. Muchas gracias por estar con nosotros, Paloma. Hemos querido abarcar lo más posible en 3 programas lo que fue esta primera cuenta pública de un nuevo gobierno. Y me gustaría, primero que nada, preguntarte, ¿qué te pareció esa cuenta pública respecto al tema de la niñez particular de tu interés, que es la niñez? Sí. Muchas gracias, Fernando, por el espacio, primero que nada. Nosotros escuchamos atentamente la cuenta pública desde el Observatorio Niñez de Fundación Colunga y creemos que se hicieron distintos anuncios, ¿cierto? Por un lado, se habló de un anuncio de un bono de 30.000 pesos para las familias con niñas y niños menores de 14 años. Se habló también de una comisión, ¿cierto?, para ver el tema de la natalidad. Se habló también mucho de seguridad y de este plan de intervención en barrios. Se habló también de educación, de hacer este plan, ¿cierto?, para las competencias básicas de matemática, etc. Entonces hay muchos anuncios y cada uno de ellos tiene sus bemoles. Quizás me gustaría poner en el contexto que estamos en cuanto a la niñez para evaluar esos anuncios. Lo primero, Fernando, es poner en contexto la situación de niñas y niños. En Chile hoy día tenemos que 1 de cada 4 niños y niñas viven en situación de pobreza por ingreso. Un 25%. Un 25%. Esos fueron los datos de la última CACEN. Cuando miramos los datos de toda la población, lo que tenemos es que niñas y niños son el grupo que más está afectado por la pobreza. El dato a nivel de población general es de 17%. Hoy día la pobreza se concentra en la población infantil. Lo que sabemos, ¿cierto?, de toda la evidencia científica, lo que nos dice la neurociencia, todo el conocimiento acumulado en los últimos años, es que crecer en condiciones de pobreza es un determinante del desarrollo. O sea, tenemos evidencia, por ejemplo, en Chile, la encuesta longitudinal de primera infancia, que nos muestra cómo estar en hogares con hacinamiento, que es como un proxy de la pobreza, ¿cierto?, influiría en el desarrollo socioemocional, desarrollo cognitivo, etc. La primera infancia, los niños de 0 a 6, son los más afectados por la pobreza. Pongo esto en contexto porque obviamente cuando uno ve la cuenta pública y los anuncios, tiene que saber en qué realidad estamos, en qué punto estamos y qué necesitamos para salir de ahí. A ver, esto que estás diciendo me parece tremendamente importante, porque una cuenta pública supone que se ha hecho una lectura precisamente Exacto. de cuál es el territorio, la situación de cada una de estas instancias, y por lo tanto que todo eso ya se conoce. Claro, y está el tema de la pobreza, ¿cierto? Como creo que la pobreza además es un indicador que nos habla de carencias bien concretas, o sea, familias que no llegan a fin de mes. Y además, pero pobreza también se asocia con vivir en barrios, ¿cierto?, con menos oportunidades, con un montón de otras variables que podemos mirar, vivienda, ¿cierto?, nutrición y otras variables. Y el otro punto de partida, creo que para evaluar esto, es también que sabemos que en el sistema de protección llevamos mucho tiempo con una crisis y que hoy día en Chile entran más niños al sistema de protección, es decir, niños que han sido vulnerados en sus derechos, que niños que nacen. Entonces, esos son los 2 puntos de partida. Que para ¿Más mí, niños entran al sistema de protección al mes de los que nacen al mes? Ahora, digamos una cosa que es muy interesante porque lo hemos tratado antes, que tiene que ver con ¿por qué Chile tiene una tasa tan baja de natalidad? Bueno, obviamente cuando uno ve estas 2 cifras, ¿cierto?, lo que estamos viendo es que después de la pandemia, o sea, la tasa de natalidad venía bajando, ¿cierto?, y bajó muy abruptamente en los últimos 7 años, sí. ¿ya? Cuando uno ve esta realidad que estamos hablando, de que, en el fondo, ¿qué dice que tantos niños viven en situación de pobreza? Que obviamente para las familias está siendo muy difícil sostener la economía familiar cuando hay niños presentes en los hogares,
Y por otro lado, las cifras, ¿cierto?, de vulneraciones de derechos también nos hablan de una situación complicada al interior de las familias que carecen de apoyos para sus niños. Quizás volviendo al punto de la pobreza, Fernando, hoy día los hogares con niños reciben pocos apoyos del Estado si nos comparamos a nivel con la OECD, por ejemplo. Sí. Y es muy difícil criar. O sea, en promedio, los hogares con niños en situación de pobreza reciben 90.000 pesos del Estado, ¿ya? Si vemos los hogares con adultos mayores, ese promedio sube a 250.000 pesos, ¿ya? Hay más de un 20% de los hogares que viven en extrema pobreza que no reciben transferencias del Estado. Entonces, si volvemos a la... ¿Eso son platas mensuales? Claro. Mensuales en el fondo, que son personas que cumplen una cierta cantidad de requisitos, y son platas mensuales cuyo objetivo es salir del nivel de supervivencia, o sea, es de tener plata para tener algo que poner en el plato, sí. ¿Cierto? Entonces, en ese contexto, claro, se anuncia este bono de 30.000 pesos una vez por niño, que puede suponer un apoyo puntual, pero claramente es insuficiente, ¿cierto?, para la realidad que tenemos de que hoy día además ha aumentado el costo de la vida, ¿cierto?, por el tema de las bencinas, porque además estamos en una situación de decrecimiento económico, y lo que todo esto nos indica es que obviamente las familias que están con niños, que tienen la carga más importante en términos de tener más bocas que mantener, lo van a estar pasando mal. Entonces nos parece ahí que si bien se anuncia este bono que puede ser una buena noticia para un momento puntual, un mes puntual, no es suficiente para abordar el tema estructural que tenemos, que para las familias es muy difícil criar, que eso se refleja en una cifra muy alta de pobreza infantil y que además esa pobreza infantil va a afectar nuestra capacidad de crecer en el futuro como país. Una pregunta que es la siguiente. ¿Cómo se observa? ¿Cuáles son los signos que denotan que algo está cambiando para bien en materia, por ejemplo, de la niñez, en términos de un gobierno? ¿Qué tienes que esperar para darte cuenta, oye, parece que las cosas efectivamente están cambiando? Sí, yo creo que nosotros desde el Observatorio Niñez de Fundación Colunga tenemos un informe de bienestar, que lo hacemos cada 2 años y que vamos monitoreando ciertos indicadores, ¿ya? Indicadores como, bueno, obviamente la pobreza infantil de la que hemos estado hablando es un indicador. Si uno mira las cifras a nivel para atrás, en el fondo con la encuesta CACEN, hemos ido mejorando. Hay menos niños en situación de pobreza que hace 5 años, pero aún así la cifra es muy alta. Tenemos otros indicadores, por ejemplo, las cifras de salud de los niños. Hoy día tenemos un problema muy grave de obesidad infantil, muy grave. O sea, estamos entre los peores países. Después tenemos los... Además que convengamos una cosa, y lo digo por si acaso alguien se siente aludido. La obesidad infantil se nota, se ve. No es algo que te lo dicen en una tabla estadística. Y se Uno ve, mira eso. Y creo que es importante decir, se ve hoy día, y eso tiene consecuencias muy graves para el futuro. O sea, el costo que va a tener, el costo para el sistema de salud de todas las enfermedades no transmisibles que genera la obesidad infantil, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, hipertensión. Sí. Bueno, es un problema de hoy, pero del futuro también, muy importante. Entonces, también tenemos los datos del CIMSS, es cierto que nos dicen a los niños les está yendo mejor o peor en sus aprendizajes, y ahí lo que vemos así en los últimos años, a veces mejora un poco, empeora un poco, pero más bien hay un estancamiento. Entonces, si vemos a nivel comparado, y quizás esto también nos permite poner eso en perspectiva, cuando tú decías estamos mejor o peor, si nos comparamos con los países de la OCDE, recientemente UNICEF sacó un informe en que compara el bienestar de los niños de todos los países de la OCDE, donde nosotros estamos incluidos, y estamos en el último lugar. ¿En el último lugar? En el último lugar. ¿De cuántos países? De 38 países, si no me equivoco, 37 países. Entonces, ¿por qué menciono ese estudio? Porque cuando decimos, claro, vamos mejorando, empeorando, si uno ve estos estudios objetivos con indicadores, vemos estancamiento en algunos indicadores como de los aprendizajes, vemos que la salud se ha deteriorado. Hoy día los problemas de salud no son los mismos que hace 20 años, pero son igual de graves en el fondo,
Antes nos preocupamos de la desnutrición, hoy día nos preocupamos de la salud mental y de la obesidad. Y en términos de condiciones materiales, si bien hemos ido viendo mejoras, sabemos que un cuarto de los niños vive en situación de pobreza, cosa que un país como Chile, con el ingreso per cápita que tiene, no se lo debería permitir. Paloma, cuando estamos hablando de niños, inevitablemente uno asocia conceptos automáticamente con la situación de niños. Por ejemplo, clásico, educación, deporte, actividad física. Bueno, de alguna manera la capacidad que se tiene de sentir, de que un niño se sienta seguro. Claro. Entonces, ¿cómo todo eso se ordena? Nosotros. Claro. Bueno, volviendo a la cuenta pública, vimos poco de eso en la cuenta pública. O sea, vimos, por ejemplo, y creemos que hay espacios ahí para poder tener más enfoque en niñez. Por ejemplo, se habló de la intervención de 50 barrios críticos. Nosotros hoy día sabemos que la cantidad de niños que crecen hoy día en barrios con violencia crítica es muy alta y también ha ido subiendo con el tiempo. O sea, niños que viven en barrios donde hay violencia de manera permanente. El anuncio de esta intervención en 50 barrios críticos se escuchó como un anuncio que tenía que ver más con intervención policial, ¿cierto? Con las incivilidades, ¿cierto? Todo eso. Lo que nosotros creemos, ¿cierto? Es que para intervenir esos barrios, lo que también tenemos que ofrecer en esos barrios es más oportunidades para los niños y las niñas que viven ahí. Y esas oportunidades tienen que ver con deporte, con cultura, con cuidado, y en eso estamos muy al debe. Entonces, quizás desde ese punto de vista de la seguridad, que fue una de las variables que tú decías, creemos que faltó este enfoque en niñez para definir cómo iban a hacer esas intervenciones o qué oportunidades le vamos a dar a los niños más que la parte solo punitiva, ¿cierto? Por otro lado, está el tema de la salud mental infantil, que hoy día es una gran crisis, estuvo ausente en la cuenta pública, no se habló de salud mental infantil. ¿Qué tipo de situaciones de salud mental te estás refiriendo tú, por ejemplo? Me refiero a que en los últimos años, si uno ve las cifras, han aumentado, por ejemplo, los niños que se atienden en el sistema público por autolesiones, han aumentado las mediciones de sintomatología depresiva, ansiosa, han aumentado, en el fondo, los indicadores que nos hablan de que los niños y niñas lo están pasando mal en su día a día. Eso obviamente está vinculado a lo que vimos en la pandemia, a la penetración digital, ¿cierto? Pero también a esta crisis de la familia, un niño que vive en una situación de... La penetración digital, tú dices, ¿por qué? Porque los niños están... ¿Porque los deja aparte? No, al revés, porque hoy día las cifras que tenemos en Chile de las horas de pantalla de las niñas y niños son muy altas. Y a nivel global hemos ido viendo esta asociación, ¿cierto?, entre tiempo de horas de pantalla y redes sociales y un deterioro de la salud mental. También se anunció en la cuenta pública esta ley de entornos digitales protegidos, entonces, esta comisión. Entonces habría que ver eso cómo avanza también, es una buena noticia que nos estemos preocupando de eso, tenemos que ver cómo eso se transforma en algo concreto. Sí, durante mucho tiempo se decía que a los niños había que dejarlos crecer y eso implicaba, por cierto, escuela pública para algunos, escuelas privadas para otros, y de alguna manera se delineó una suerte casi como de escalera donde tú vas ascendiendo en términos de tu conocimiento, etcétera, hasta que llegas a las universidades y vas a trabajar, etcétera. ¿Cuál es esa escalera? ¿Cómo se dibuja hoy día? Yo te diría que tenemos hoy día una preocupación en ofrecer a todos los niños y niñas las oportunidades para desarrollar su máximo potencial. Y si bien antes nosotros discutimos mucho tiempo en Chile la educación universitaria, sí, hoy día lo que nos dice la evidencia científica hace mucho tiempo, en el fondo Heckman, el Premio Nobel de Economía, nos dijo hace mucho tiempo esto, que donde tenemos que concentrar la inversión, porque es donde tiene más retorno, es en los primeros años. Si nosotros a los niños en sus primeros años, sus primeros 5 años, les entregamos un entorno protegido, un entorno nutritivo, una educación inicial de calidad, ¿cierto?, las condiciones básicas para que vivan en un entorno libre de la pobreza, podríamos proyectar esa escalera que dices tú mucho mejor de lo que estamos haciéndolo ahora. Entonces, quizás también nos preocupa un poco
que hoy día ese foco en los primeros años de vida como un momento clave para construir las capacidades que acompañen a los niños durante toda la vida no está siendo tan abordado. Bueno, acá se ha hablado también de los recortes que han habido en los presupuestos. Hoy día un 30% de los recortes que para este año del presupuesto tienen que ver en la educación, son de educación parvularia. La mitad de los recortes en el Ministerio de Desarrollo Social son recortes que afectan a los programas directamente dirigidos a niñas y a niños. Entonces, nosotros lo que quiero transmitir con eso es que si nosotros no tenemos una base fuerte de acompañar a esos niños para que desarrollen su potencial y vivan en condiciones dignas esos primeros años, es muy difícil que podamos construir una escalera. Por mucho que haya educación superior, ¿cierto? Por mucho que haya escuela pública después, necesitamos mayor equidad desde la cuna. Pero, ¿tú dirías que nosotros somos un país donde los jóvenes y los niños ven las posibilidades de ir de alguna manera saltando de una plataforma a otra en términos, por ejemplo, educativos, en términos deportivos, en términos sobre todo de que aprendan las cosas que verdaderamente les pueden servir para lo que después mañana quieran hacer? Porque una cosa es que te enseñen y aprendas cosas que eventualmente no tienen sentido para el mundo laboral. Claro, yo creo que esa pregunta, Fernando, hoy día es muy difícil de responder. O sea, estamos en un momento en que sabemos que los trabajos que existen hoy día no van a ser los mismos que existan en el futuro. No, estamos en un proceso de cambio, muy vertiginoso y los niños y las niñas saben eso, sí. Lo ven. Ahora, perdona, pero hay una cosa bien interesante también, que la brecha etaria en materia del cambio de lo análogo a lo digital beneficia profundamente a los niños, según se dice, más que a las personas mayores que ya tienen su vida hecha en gran medida. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, sí y no, porque por un lado también sabemos que una competencia mínima, por ejemplo, para aprovechar esta tecnología tiene que ver con competencias básicas como la lectoescritura. Y sabemos que en Chile estamos muy atrás en eso. Entonces, un niño, una niña que en sus primeros años de vida no aprende a leer o no entiende lo que lee, difícilmente va a poder sacar provecho de toda esta revolución, ¿cierto?, de la inteligencia artificial. En Chile estamos muy al debe en eso y quizá son temas, quizás no tan del futuro, son temas como que siempre han estado ahí, pero seguimos teniendo una educación muy desigual, donde hoy día en los colegios, en las escuelas públicas, 1 de cada 2 niños no adquiere las competencias lectoras en el CIMSE de cuarto básico. Entonces, ¿1 de cada 2, la mitad? Sí. Entonces, si nosotros seguimos, ¿cierto?, estancados en esas materias, que son aprender a leer y a escribir, cosas que son más antiguas, ¿cierto?, que el hilo negro, es difícil que los niños y niñas de Chile aprovechen esta ventana de oportunidad que puede ser esta revolución de la inteligencia artificial, ¿cierto?, y de la tecnología. Siempre se ha dicho que o sea, pueden ser mejores usuarios. Los niños son más rápidos, claro, para aprender, qué sé yo, teclear un celular que para funcionar en el sistema clásico. ¿Eso es verdad? Claro, y eso puede ser, o sea, es real. Los niños aprenden, ¿cierto?, a usar el celular, el computador, y puede haber un potencial ahí, pero si nosotros no tenemos las habilidades básicas, no podemos aprovechar ese potencial. Sí. Ese es el punto. Y también lo otro es que, bueno, los últimos años, ¿cierto?, en la última década han habido muchos estudios que tratan de dilucidar si efectivamente es positivo esto de estar tan conectados. Y también ahí vemos evidencia mixta. O sea, hay muchos estudios hoy día que vinculan el uso de la pantalla 24/7, todas estas horas de exposición al celular, con la pérdida de otras actividades que son fundamentales para el desarrollo humano, como el juego, la socialización. Hoy día las asociaciones de pediatría lo que dicen es que los niños de 6 años para abajo no tienen que tener acceso a pantallas. Así de drástico, porque la evidencia hoy día nos está indicando que estar muy expuesto a las pantallas genera una serie de daños. Una dependencia a la pantalla. O sea, no solo una dependencia, sino que altera el desarrollo del cerebro. Entonces, también hay otro punto ahí que quizás nosotros hemos dejado que esta tecnología entre
sin mucha crítica, diciendo como esto seguramente va a ser algo bueno, y hoy día lo que estamos viendo es que eso a nivel global, no en Chile, a nivel global, hemos visto que hay una asociación negativa con el desarrollo, sobre todo cuando el uso de pantallas desde que son muy chicos. Los niños de hoy día, al igual que los niños de hace 1000 años atrás, necesitan jugar, necesitan una relación de cuidado, necesitan espacios de juego libre, necesitan aprender a leer y a escribir. Déjame y en hacerte eso una seguimos pregunta que yo un poco hago atrás. mucho cuando suceden situaciones como la que estamos conversando. ¿Hay algún lugar, algún país, algo donde uno puede mirar y decir, oye, esto lo hicieron y lo hicieron bien? ¿Por qué no te digo que por qué no copiamos, sino que por qué no tratamos de hacer más o menos lo mismo que ellos hicieron? Si mal que mal, los niños que nacen son parejos Claro. en todo. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con el enfoque y cómo las sociedades organizan sus prioridades. Y ahí siempre está el ejemplo de los países nórdicos, ¿cierto? Que uno ve sus cifras también en este informe de UNICEF del que te comentaban, que nos comparan con todos los países, siempre son los países que están mejor. Y son sistemas de bienestar que lo que han hecho es garantizar los cuidados de los niños, garantizar condiciones mínimas materiales para su desarrollo y también para la seguridad de la familia. Son países que apoyan a las familias en la crianza, que muchas veces tienen postnatales más extendidos, ¿cierto? Y donde los horarios también son más flexibles, hay más conciliación. Entonces, son muchos los factores y también en esto, cuando hablamos de niñez en el fondo y de esta etapa de la vida, hablamos de los fundamentos del desarrollo humano. Entonces, no es una sola cosa, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos hoy día es que tenemos que proteger a los niños y las niñas de la pobreza, tenemos que proteger a los niños y las niñas de la violencia y tenemos que entregarle a los niños la posibilidad de desarrollar su potencial que se construye básicamente con relaciones humanas, ¿cierto? De cariño, de cuidado, estables, con condiciones materiales adecuadas y con entornos, ¿cierto? Que permitan que los niños tengan espacio a áreas verdes, acceso a áreas verdes, al juego, etcétera. Ok. Ahora, salgamos de la relación entre los niños y el resto de la población y vamos a la relación entre los niños y los niños. ¿Eso qué tanto también necesita una cosa particular? ¿Son más pendencieros unos que otros? ¿Son gente que aprende más si es que tienen más recursos que otros? ¿Son gente que eventualmente podrían salir de cantantes o futbolistas, etcétera, por condiciones específicas? ¿Cómo es el mundo de la niñez en ese sentido? Sí, o sea, me imagino que lo que estamos hablando de las condiciones para el desarrollo de los niños y las niñas, ¿cierto? Y lo que también la ciencia nos ha mostrado en las últimas décadas, el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, por ejemplo, tiene un montón de evidencia que entrega, evidencia fácil de leer y de digerir, en que nos muestra que el desarrollo infantil es una mezcla entre lo que nosotros traemos y nuestro entorno. Entonces, los niños tienen un potencial, ¿cierto?, inmenso. El entorno modifica también la biología. Entonces, no es que los niños, uno salió así y el otro... No, eso hoy día sabemos que el entorno es fundamental para definir lo que cada niño va a alcanzar a ser. Y lo que vemos a nivel nacional, ¿cierto?, es que no necesariamente estamos garantizando ese entorno. No lo estamos garantizando. No lo estamos garantizando. Cuando vemos que tenemos un cuarto de los niños que vienen en pobreza, uno dice, acá no estamos garantizando ese entorno y lo que deberíamos buscar como sociedad es que nosotros garantizáramos ese entorno, que nos pusiéramos de acuerdo en decir, nosotros acá tenemos que poner la ficha, porque si no ponemos la ficha en estos niños, además que cada vez son menos, no vamos a crecer. El crecimiento económico del que se habla, ¿cierto? ¿Cómo se crece si no tenemos capacidades, si no tenemos personas que se lograron desarrollar su potencial? Son cada vez menos, ¿cierto? Y más encima cada vez invertimos menos en ello. O cuando recortamos presupuesto, recortamos por ahí. Entonces, creo que ahí hay que tener súper claro que el desarrollo de las niñas y niños depende de los entornos, depende de las oportunidades que les entreguemos y este es un problema persistente en Chile, ¿cierto? El tema de lo que le estamos entregando y de la desigualdad que existe, ¿cierto?, entre las distintas oportunidades que puede tener un niño en un sector acomodado versus un niño en pobreza. Ir terminando y te quiero llevar a la relación familiar. Porque, bueno, los niños son parte de una familia que puede estar en
constituida de múltiples formas. A ver, ¿cuáles son las más pródigas para, de alguna manera, generar una buena niñez? ¿Cuáles son los problemas en Chile reales en términos de, a ver, la familia, como parte de esa capacha donde tú puedes acudir? Hoy día las familias en Chile son muy distintas a lo que eran hace 30 años. Partiendo porque obviamente esta baja en la natalidad afecta también a cómo son las familias. Antes una familia tipo era una familia con 3 o más hermanos. Hoy día la mitad de los niños viven en familias donde son el único hijo. Entonces también ahí hemos visto un cambio importante. Por otro lado ha cambiado, la familia extendida también se ha ido disminuyendo. Antes era mucho más común, ¿cierto?, que había un núcleo familiar con otros parientes en la familia o la abuela viviendo. Hoy día cada vez tenemos menos hogares extendidos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta transformación también implica que hay más niños que tienen menos redes de apoyo, menos adultos de referencia, menos hermanos con quien jugar, y que cuando eso se conjuga además con una cultura más de puertas adentro, también estamos viendo más cifras de soledad en las niñas y niños, que también redunda después en los temas de salud mental y socialización y de desarrollo de habilidades sociales. Entonces, pero tú dirías que estamos en una situación de alguna manera compleja, que hay que abordar muy rápidamente. ¿Qué es lo que este gobierno que acaba de empezar necesitaría hacer para tratar de cambiar la lógica que tú acabas de describir? Sí, sin duda tenemos que apoyar más a la familia, y en Chile estamos al debe en eso. Tenemos que invertir más en niñas y niños. Hoy día los niños de 0 a 18 años representan el 23% de la población, más o menos, y solo el 18% de la inversión del Estado. Entonces, necesitamos focalizarnos, necesitamos poner al centro el desarrollo de los niños y niñas, necesitamos invertir más en ellos, invertir en la educación inicial, invertir en la protección frente a la pobreza, la protección social de niños y niños, y tratar de entregar más oportunidades en los barrios, en las comunas, de cultura, de deporte. Cuando hablamos en el fondo de intervención en barrios conflictivos, queremos ver ahí más oportunidades para las niñas y niños de Chile para que puedan desarrollar su potencial. Bueno, esto es un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno tiene, a veces lógicas distintas, pero hay ciertas cosas que son absolutamente eternas, que son las realidades que tú encuentras y que tienes que enfrentar. Probablemente vamos a conversar más adelante de a ver cómo se han dado los pasos en esta situación referente específicamente a los niños. Muchas gracias, Paloma, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, aquí. Fernando, a ti. Muchas gracias a ustedes y nos encontramos mañana.